¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de Codex, Conocimiento Exponencial. El día de hoy nos acompaña el contraalmirante Lucio de la Rosa Bosco con una gran charla titulada Liderazgo para un futuro digital soberano del escritorio al ciberespacio. Voy a permitirme, además de darle la bienvenida al contraalmirante de la Rosa, leer una breve descripción de su currículum, bastante extenso. El contraalmirante es un profesional con más de 30 años de experiencia en seguridad nacional, análisis estratégico y liderazgo organizacional. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad IEXE con enfoque en gestión del talento humano y optimización del liderazgo en organizaciones. Es experto en inteligencia emocional, desarrollo del capital humano y gestión de crisis con certificaciones internacionales. Es conferencista de diversas instituciones como el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. También, bueno, em, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el CIDE, así como en el Centro de Estudios Superiores Navales, de otros cargos. Ha sido director de la Escuela de Guerra Naval, subdirector de posgrados de Guerra Naval, director de Educación a Distancia, subdirector de Educación a Distancia, jefe de Relaciones Públicas, todo dentro del Centro de Estudios Superiores Navales de México. Ha sido conferencista, como decía, en el CIDE, en la UNAM, el IPADE, instructor en seguridad nacional para el Congreso de la Unión de México y también para diversas instituciones de la iniciativa privada. Es jefe del Departamento de Seguridad a Instalaciones y Vías de Comunicación. Ha trabajado en la Policía Federal Preventiva, así como en la Policía Cibernética de la Policía Federal Preventiva. Como decía, es candidato a doctor en políticas públicas, maestro en administración naval, maestro en seguridad nacional, y tiene especialización en seguridad nacional y análisis político, así como certificación en inteligencia emocional. Sin más que agregar, agradeciendo de nuevo su presencia y la charla con la que hoy nos va a compartir, le doy la más cordial bienvenida al contraalmirante Lucio de la Rosa. El micrófono es suyo, contraalmirante. Gracias. Buenas tardes a todos. Una disculpa por las fallas técnicas que se presentaron. Me indican, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, A ver. ¿Ya están viendo la pantalla completa? sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, como muchas gracias, por la presentación, Javier. Como comentabas, soy marino militar en activo. Y bueno, pues agradezco mucho a Codex la oportunidad de compartir esta experiencia y esta plática con ustedes. La, la idea principal y algo que quiero dejar eh, patente es que eh, las opiniones que aquí vamos a vertir no representan necesariamente una postura institucional, y mucho menos, simplemente es compartir con ustedes una charla en un evento, eh, pues académico, sí, pero más que nada quiero que se sientan con la confianza de preguntar lo que a su interés convenga. Y sin más, voy a proceder con la presentación. Si hay alguna falla, por favor, le voy a agradecer a nuestros anfitriones que nos indiquen para corregirla, ¿no? Eh, en ese sentido del liderazgo para un futuro digital, la conferencia prácticamente la dividí en dos versiones, dos vertientes, una que tiene que ver con el futuro digital y la otra parte que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? La, es importante entender que la transformación digital no es un fenómeno tecnológico que sea nuevo, ¿no? Debemos de considerar que en temas de seguridad nacional esto se considera como
un nuevo campo del poder, un espacio donde se redefine quién tiene la capacidad eh, de decidir en un entorno específico para proteger y prosperar. En este caso estamos pensando en un estado, en una empresa o en nuestra vida cotidiana. El ciberespacio, al igual que la tierra, el mar o el aire, es un dominio estratégico. Las naciones que controlan gran parte de la economía a través de este medio también controlan su seguridad y su cultura. En ese sentido, no todo lo que se hace en estos espacios nos vulnera. La digitalización masiva abre oportunidades para modernizar gobiernos, fortalecer empresas y empoderar a los ciudadanos. Algo que quiero enfatizar aquí es que si analizamos el contexto global, según un informe de Digital Economy del 2021 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, establece que la economía digital representó más del 20% del Producto Interno Global. Las plataformas digitales han generado trillones de dólares y han reconfigurado las relaciones en el comercio, la educación y la atención médica. Sin embargo, junto a estas oportunidades surgen desafíos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud desde el 2019 con la pandemia reportó que los ataques cibernéticos se incrementaron en un 25% y generaron más de 80 millones de casos de violaciones de privacidad. Esto definitivamente subraya la necesidad de generar un liderazgo en la empresa, en el Estado, para que no solo entiendan la tecnología, sino que también sean capaces de garantizar la seguridad y la ética en el empleo de las plataformas. Redefinir el liderazgo en ese contexto significa reconocer que los líderes del futuro deben ser agentes de cambio. Por ponerles un ejemplo, de acuerdo a Deloitte Global Human Capital, el 78% de los ejecutivos en 2020 consideraba que la transformación digital es la prioridad número uno de sus organizaciones. En ese sentido, los líderes deben de ser capaces de ajustarse a las dinámicas cambiantes del mercado y la tecnología. Deben ser inclusivos, promoviendo la diversidad y la equidad, entendiendo que las mejores soluciones llegan de equipos diversos. Los líderes deben de ser críticos, deben evaluar la información de manera objetiva, especialmente en un entorno donde la desinformación puede desvirtuar. Algunos de los principios que debe de cuidar el liderazgo o el líder es la transparencia, entendida como que es esta construye la confianza a través de la claridad. Un estudio de Pew Research Center muestra que en 79% de los usuarios de Internet están preocupados por cómo sus empresas utilizan sus datos. Los líderes deben de garantizar sus prácticas y con ello garantizar la transparencia y los procesos éticos. El líder también debe considerar la inclusión y la diversidad. La inclusión digital es esencial. Según un informe de brecha digital de la ONU, el 50% de la población mundial aún no tiene acceso a Internet. Entonces, los estados deben de trabajar para garantizar y empoderar a todos sus ciudadanos. El líder o el liderazgo tiene que tener una innovación continua, fomentar una cultura que abarque el cambio. Y en ese sentido, el informe de Dialect señala que las organizaciones que promueven la cultura de aprendizaje continuo tienen un 20%
de probabilidades mayor para superar a sus competidores en este proceso de transformación global. La colaboración global y local es otra de las características que se deben de, o de los principios que deben de cuidar los líderes. En un mundo interconectado nadie puede avanzar solo. La cooperación entre gobiernos, empresas y la sociedad civil es crucial para abordar retos globales. Un ejemplo de este caso es la iniciativa global de ciberseguridad que involucra a más de 100 países en la creación de protocolos. Para poner aquí algunos casos de éxito, me gustaría compartir con ustedes el caso de Estonia. Este pequeño país ha convertido la digitalización en un pilar de su economía y gobierno. En, en, en ese lugar, más del 99% de las funciones estatales ya son digitales. Estonia permite a los ciudadanos realizar votaciones en líneas, lo que se traduce en un aumento del 30% de la participación electoral. Esto demuestra cómo un enfoque proactivo sobre la gestión digital puede empoderar a los ciudadanos. Otro buen ejemplo es Singapur. Este país estableció una estrategia que pretende convertirse en una ciudad inteligente y ha permitido soluciones que abarcan desde el transporte público hasta la gestión de recursos, de residuos, o sea, de remoción de basura. Este enfoque ha permitido a la ciudad reducir las emisiones de carbono en un 36% en relación con sus niveles de 1990, mostrando cómo la tecnología puede integrarse en la infraestructura urbana de forma sostenible. Otro buen ejemplo es Canadá, que a través de su estrategia de gobierno digital ha puesto en marcha una serie de iniciativas que promueven la participación ciudadana. En el portal de datos abiertos se permite a los ciudadanos acceder a información gubernamental, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Este esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente, posicionando a Canadá como un líder de la gobernanza digital. En México tenemos ejemplos claros de liderazgo institucional en el ciberespacio. La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y lo que fue anteriormente la Policía Federal Preventiva son pioneras en el tema de ciberdefensa nacional. En el caso de la Secretaría de Marina se creó el Cibercomando y eh, este este organismo tiene capacidades para proteger instalaciones estratégicas, sistemas de navegación y los propios puertos. En paralelo, el Banco de México ha desarrollado protocolos de resiliencia cibernética que hoy son referencia en América Latina, asegurando la continuidad del sistema financiero incluso frente a ataques sofisticados. Estos esfuerzos no son esfuerzos aislados, se coordinan con marcos de referencia internacionales como el que impone el National Institute of Standards and Technology o la ISO 27001 y las directrices de la OEA. Para los que no les queda muy claro qué es el NIST, es una agencia de gobierno que desarrolla estándares técnicos, incluyendo el Cybersecurity Framework. Su objetivo es ayudar a organizaciones a gestionar riesgos cibernéticos mediante un enfoque flexible, escalable y repetible. Los componentes claves son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar el bien custodiado, ¿no? En este caso es la información. Eh, la, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y otras instituciones como ahora lo es la Guardia Nacional son pues nuestros pilares para a través de un protocolo homologado proteger la infraestructura, ¿no? Hay casos concretos que ilustran el liderazgo desde operaciones para blindar la seguridad de los puertos estratégicos hasta respuestas efectivas a ciberataques, principalmente en el sector bancario. Estos ejemplos son muestra de que el liderazgo no se mide por discursos, sino por la capacidad de anticipar y actuar.
Cuando hablamos de soberanía digital, nos referimos al control de datos, la infraestructura crítica de las comunicaciones esenciales para un país. Pero hay dos dimensiones en este sentido. La primera es la soberanía algorítmica y la segunda es la soberanía geoespacial. La primera, la algorítmica, implica que los algoritmos que actualmente conocemos a veces deciden qué compramos, qué vendemos, incluso cómo votamos. Ello hace por sí solo que deban de ser controlables, auditables y estén bajo normas que protejan a ambas partes, ¿no? A los ciudadanos y al gobierno. En el plano geoespacial, eh, esfuerzos como la Ley de Infraestructura Geoespacial y la Infraestructura de Datos Espaciales de México otorgan capacidades para para mapear, proteger y aprovechar las capacidades que se han desarrollado hasta el momento. Las instancias de gobierno encabezadas por SEGOV, SEDENA, SEMAR y sobre todo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática desempeñan un papel estratégico apoyado desde las operaciones de seguridad hasta la protección civil. La reciente reforma en el artículo 26 de la Constitución refuerza esta visión al otorgar nuevas facultades para la gestión y soberanía de la información territorial. En ese sentido, la unidad de administración de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió en el 2018 el manual que contiene el plan de acción en materia de seguridad en redes. Ahora bien, a pesar de estos ejemplos alentadores, enfrentamos desafíos muy significativos, ¿no? El primero que enumero yo es la resistencia al cambio. En un estudio de McKinsey, el 70% de las transformaciones digitales no logran alcanzar sus objetivos y esto se debe principalmente a la falta de alineación y la resistencia entre los empleados y la alta dirección. Otro de los aspectos o de los retos que enfrentamos son las brechas tecnológicas. Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones, eh, considera o estima que 3.7 millones de personas aún no están conectadas a la Internet, lo que agrava la desigualdad y las políticas que deben enfocarse para dar acceso a las poblaciones para no dejar atrás a nadie. Otro gran reto es la falta de habilidades digitales. Para el Foro Económico Mundial, en 2025 habría 85 millones de puestos de trabajo que podrían ser desplazados por la automatización, mientras que 97 millones de nuevos roles podrían seguir y pues necesitamos prepararnos para esto. Ahora, sin embargo, estas dificultades también presentan oportunidades como invertir en educación digital, establecer marcos normativos sólidos y fomentar alianzas entre sectores que permite abordar estos desafíos de manera efectiva. Aquí habría que establecer entonces cuáles son algunas de las estrategias que podemos implementar para avanzar hacia un liderazgo digital soberano. En primera instancia, la capacitación continua, invertir en formación tecnológica, ciudadanos y empleados asegurando que todos tengan habilidades necesarias para prosperar en un futuro digital. Otro de los aspectos es regulaciones claras, establecer que los gobiernos definan políticas públicas claras sobre datos y privacidad. La legislación como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es un ejemplo que valdría la pena considerar. Otra de las estrategias que podría funcionar es fomentar la innovación abierta, impulsar la colaboración entre empresas, universidades y gobiernos
puede provocar avances significativos. En este sentido, la iniciativa de la ONU de Innovación Global está trabajando para promover la investigación y desarrollo colaborativo. Las colaboraciones estratégicas implicarían crear coaliciones entre gobiernos y sector privado para abordar los retos de la ciberseguridad y el acceso digital. Ejemplos como el del Foro Económico Mundial han mostrado que este tipo de alianzas puede llevar a soluciones muy efectivas, ¿no? Los riesgos de no ejercer la soberanía digital son tangibles, ¿no? Para empezar, uno de los grandes retos que todos enfrentamos es la colonización tecnológica, es decir, la dependencia de plataformas extranjeras, porque eso nos lleva a una pérdida de autonomía y nos expone al ciberespionaje. Pensemos en lo que pasaría si una potencia extranjera decide cortar el acceso a servicios que usamos para comunicarnos, comerciar o administrar nuestra seguridad. No es una hipótesis lejana. Eh, Ha ocurrido en otras regiones del mundo y ahorita, pues más actualmente, pues Ucrania es un buen ejemplo, ¿no? De esa situación. Aquí hicimos un análisis FODA para ver en la estrategia de seguridad nacional, ver cómo la seguridad de la información, cuáles serían sus fortalezas, sus amenazas, sus debilidades y sus oportunidades, ¿no? En cuanto a las fortalezas, pues determinamos que hay un liderazgo sustancial en las instancias de gobierno y el Banco de México. Ahí hay capacidad técnica y también hay mucha experiencia. Hay sin duda debilidades y básicamente la falta de una ley marco integral que coordine todos los esfuerzos. Como oportunidades, pues hay varias, pero yo creo que las más significativas serían aprovechar todos los tratados digitales y la cooperación regional para robustecer la ciberdefensa en el país. Eh, Pues las amenazas, como seguramente ustedes ya las tienen visualizadas, el ciberespionaje, la manipulación algorítmica y las tensiones geopolíticas pueden impactar severamente en nuestras redes, ¿no? Eh, para concluir esta primera parte de la presentación, eh, es necesario que entendamos que los desafíos son complejos, pero la inversión en transparencia, inclusión e innovación ofrece un camino viable hacia un futuro más equitativo y como líderes debemos comprometernos a construir un entorno digital que priorice a las personas y a sus derechos, ¿no? Yo aquí pienso que la soberanía del siglo XXI no se disputa en el territorio, en los mares, ni en el aire, sino se disputa en la nube ya. Todos dependemos más de el ciberespacio eh, que de la tierra, del mar o del aire. Eh, Esta es la primera parte de la presentación. Voy a pasar a la segunda si no tienen inconveniente o si estiman conveniente, preparamos preguntas de esta parte y nos vamos a la segunda o terminamos y nos la aventamos corrida. Tú me dices, Javier. Hola, digo, creo que podemos hacer una pequeña síntesis o recapitulación de su plática, digo, el concepto me parece bastante interesante. Tiene pues toda la razón en cuanto a que hoy en día tenemos este nuevo medio que es el ciberespacio y es necesario que los países consoliden este medio, no solamente por el sector público, sino también el sector privado. Es una fuente pues importantísima de ingresos, digo, tan solo el comercio internacional, todas las operaciones que se realizan financieras, tanto legales como ilegales, que se pueden realizar en el ciberespacio, pues son muy, bueno, son cada vez más importantes dentro del porcentaje de las operaciones de comercio internacional. Y es cierto pues, así como este es un medio relativamente reciente,
pues también las oportunidades y los riesgos de seguridad que usted bien menciona son muy importantes. La verdad es que yo diría que la generalidad de las personas no lo contempla así. Digo, generalmente pues nos relacionamos en medios, en redes sociales, realizamos operaciones en línea, pero la verdad es que muchas veces vemos lo que sería el aspecto micro de este enfoque y no el aspecto macro que usted tan acertadamente contempla. Porque pues sí, es fundamental que cada país que esté interesado, digo, no creo que haya algún país, quizás Corea del Norte o Cuba, que pues todavía se mantienen, digamos, bastante aparte, pero inclusive en Corea del Norte, si bien el interior pues no tiene prácticamente tráfico en línea, pues son famosos los hackers norcoreanos en sus ataques a otros países. Digo, me viene a la mente una película satírica que hace varios años hizo burla de su amado líder y que al final esa película prácticamente no se pudo proyectar precisamente por las amenazas de hackers norcoreanos que iban a sabotear no solamente la proyección de la película, sino también a instituciones y gobiernos de otros países que se atrevieran y al final es muy significativo que Estados Unidos haya doblado las manos a ese respecto. Digo, obviamente se trata de, podríamos decir, de un salvaje oeste que apenas estamos tomando conciencia en cómo se tiene que defender también. Y la verdad es que así como señala acertadamente los diversos problemas y las necesidades que se tienen que abordar y que los países más o menos atienden, también es un enfoque que debemos tomar en cuenta porque pues es un medio que no depende de la riqueza en recursos naturales de un país, sino depende de la preparación que se tenga. Aquí sí el conocimiento se convierte en clave para ello. No sé si alguno de Y los asistentes tenga algo que agregar, pero de lo contrario, pues nos gustaría saber la segunda parte de su exposición, además de sus opiniones, contraalmirante. sí, la verdad es que pusiste un muy buen ejemplo. El tema de ese dato, aparentemente los vecinos del norte no doblan las manos ante ningún terrorista, ¿no? Pero ante un ciberatacante, en ese momento no tenían la infraestructura y no le apostaron a arriesgarse, ¿no? Decidieron mejor no correr el riesgo y bueno, no pasarla y se dieron, ¿no? Eh, es un excelente ejemplo. La segunda parte de la presentación tiene que ver más con cosas más tangibles de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pues si no hay alguien más que quiera, Contralmirante, así adelante, José ¿qué tal? Antonio. Le habla José Torres Brizuela, ¿cómo anda? Me quedé ahí en el punto y quería un poco, si usted puede comentarme alguna experiencia desde México, en el punto que señala educación digital crítica como asignatura nacional. Es decir, usted en eso está planteando que en las currículas de los Ministerios de Educación se aborde, estamos hablando desde nivel primario, secundario, o está apuntando ya en el ámbito universitario. ¿A qué apunta, digamos, el que me parece que es vital, ¿no es cierto? Sí, mire, en el caso de nuestro país, más adelante voy a abordar con detalle la estrategia que existe para eso, pero la idea es que sea transversal y que sea progresivo. La capacitación desde la educación primaria, me parece que desde el cuarto año de primaria está pensado que empiecen a socializar con herramientas cibernéticas, los jóvenes, y sobre todo en la parte de prevención, en la parte que garantiza la seguridad de los usuarios. Y a niveles superiores, pues ya es más enfocado al empleo pleno de las herramientas cibernéticas que hay.
está plasmado, está en ciernes y definitivamente la parte social, ahorita ese, ese rubro está, el liderazgo lo está asumiendo la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, en compañía con la Policía Cibernética, que depende de la Guardia Nacional. Ellos están socializando un poco estas herramientas, sobre todo de prevención. ¿Sí? Muchas gracias. Una segunda pues, consulta, veo. También usted habla de cooperación entre empresas, gobiernos, también un poco para, digamos, fortalecer esta cuestión. Recientemente le comento, digamos, hay una iniciativa, se conoce mucho, por ejemplo, en la cuestión del compliance, hacer la due diligence. ¿Hola, se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bien, hacer la diligencia debida para, en el caso de empresas, falta muchas veces ese trabajo o esa sinergia entre el sector público y privado, de generar alguna plataforma pública de base de datos pública de empresas que trabajan de manera responsable. Sí se conoce, digamos, que, por ejemplo, la TAM Compliance o algunos otros sectores privados, pero trabajan en el ámbito privado. ¿Qué sabe de usted de experiencias donde se generan esa sinergia entre lo público y lo privado en relación a esta temática? Mire, se cortó un poquito su participación, pero aquí la tendencia con la ley y la modificación del artículo 28 de la Constitución mexicana es justo lo que se pretende, pero como vimos también en el análisis FODA que se hizo, una de las debilidades más grandes que tenemos es que no hay la capacitación en la empresa. En esta parte de la presentación vamos a ver cómo es necesario que se deje de ver al responsable de redes como un técnico X, ¿no? Sino como un elemento funcional de los consejos empresariales, que se le deje de ver como alguien que es nada más el que conecta la computadora o nos activa el teléfono, etcétera, sino como la persona que tiene la experiencia suficiente y el conocimiento para blindar a nuestra empresa o a nuestra institución. Ese es uno de los grandes retos y sí, ahorita lo vamos a profundizar un poco más, pero básicamente es esto que le comento. Muchas gracias, contralmirante. Bien, Javier, pues si no tienes inconveniente, continuamos, o si no hay nadie más. Adelante. Bueno, en esta segunda parte ya nos adelantamos aquí un poquito, pero vamos a ver cómo es que cómo el liderazgo de las empresas o el liderazgo eh, civil, por hacer la diferencia entre las entidades públicas y las entidades privadas, eh, requiere de tener la preparación adecuada para afrontar los desafíos que se enfrentan en el ciberespacio. Entonces, aquí es importante comprender que estamos en una época en donde los ataques más poderosos ya no se lanzan con armas convencionales. Ya una línea de código puede ser catastrófica para un país, para una empresa y desde luego para un usuario particular. El ciberespacio se ha consolidado como un nuevo escenario de poder, conflicto y decisión estratégica. Quienes liderean organizaciones privadas, públicas o sociales enfrentan un entorno donde las amenazas digitales son tan reales como las físicas, aunque muchas veces son invisibles. Esta ponencia se construye desde una perspectiva analítica y reflexiva que está orientada a generar la comprensión estratégica sobre tres dimensiones fundamentales: la ciberseguridad,
Y como esta ciberseguridad la debemos de entender como una priorización organizacional, la segunda parte es el colonialismo tecnológico como una forma de dependencia estructural. Y la tercera es la de establecer la necesidad de contar con una gobernanza digital, ya sea empresarial, social o pública, que sea sostenible. Cada aparato o cada apartado trataré de acompañarlo de ejemplos reales y preguntas enfocadas a la reflexión. La ciberseguridad como una nueva condición de viabilidad empresarial eh, en México desde el 2022 fue el segundo país de Latinoamérica con más intentos en ciberataques, más de 187 millones en un solo año, según los datos del informe regional de Fortinet. Esta cifra no representa un problema ajeno ni remoto. Se refiere a una cotidianidad en operaciones ininterrumpidas, una serie de datos secuestrados y la confianza institucional fracturada. Un ejemplo crítico lo constituye el ataque que sufrió Petróleos Mexicanos hacia el año 2019 a través de un ransomware que se encriptó la información clave de su infraestructura tecnológica, y la operación de esto fue tan efectiva que dejó inhabilitados varios sistemas administrativos. En ese sentido, se exigió un rescate en criptomonedas, y aunque la empresa nunca confirmó el pago, lo cierto es que hubo afectaciones en la cadena logística nacional. Este incidente evidencia cómo un ataque puede frenar no solo las operaciones internas, sino también dañar el flujo económico del país. La ciberseguridad, por tanto, no es un asunto de departamentos técnicos, es una función de liderazgo, y se recomienda trabajar bajo un modelo de resiliencia estructurado principalmente en cuatro niveles, que serían la prevención, la detección, la respuesta y la recuperación, como lo marca la NIMSI, ¿no? Las empresas que mejor gestionan el riesgo digital son aquellas que no son las que evitan los ataques, sino son aquellas que saben actuar con rapidez, claridad y sobre todo con responsabilidad ante una intrusión. Eh, ¿Cómo se podría responder en su organización si mañana se cifran todos sus servidores? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de comunicarlo oficialmente? Y sobre todo, aquí esta pregunta es muy interesante porque ¿quién es el que toma la decisión? Eh, Esto es importante que reflexionar, porque en muchas ocasiones no se establecen protocolos significativos que puedan contener un ataque de esta magnitud. Y como decía yo hace un momento, pensamos que las personas expertas en informática solo son técnicos, y a veces eh, sobre evaluamos nuestra seguridad en sitio y no le damos la información propia, o no le damos la importancia debida a las medidas de seguridad que estos técnicos nos invitan a implementar, ¿no? El caso de las empresas que tienen un intranet y están conectados con una VPN y se ponen a ver otras cosas, o les llega un sistema de phishing a sus correos y afectan a toda la empresa, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos en estos cuestionamientos, porque ¿cuánto tiempo puedo parar mi red? ¿Cuántos clientes voy a perder por tener que atender una emergencia de estas? Y sobre todo, ¿cuánto me va a costar hacerlo, no? Es interesante. Ahora me gustaría ponerles, hablamos un poco del caso Pemex, pero ahora vamos a hablar del caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo un ataque en el 22, hubo
fue un caso de espionaje, de vulnerabilidad y de dependencia tecnológica. Un colectivo de activismo digital conocido como Guacamaya logró infiltrarse en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este evento se denominó y fue muy nombrado Guacamaya Leaks, y expuso más de 6 terabytes de información militar y gubernamental. Esto fue posible porque estos individuos aprovecharon las vulnerabilidades conocidas como el CVE 2022-27925, que es un servidor de correo de Simbra que no había sido actualizado. Es decir, el acceso se dio no por error complejo, sino por falta de mantenimiento muy básico. La información filtrada incluyó operaciones de vigilancia a civiles, reportes médicos de altos funcionarios y datos estratégicos de seguridad nacional. Más allá de la gravedad de los contenidos, este incidente muestra cómo la infraestructura institucional más sensible puede ser vulnerada si no existe una política activa de protección, auditoría y actualización tecnológica. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede una institución responsable mantener servidores obsoletos sin parchar en pleno 2021? ¿Qué garantías existen para los ciudadanos cuando ni el apartado de defensa más poderoso de un país protege sus propios datos, ¿no? O sea, dicen que el buen juez por su casa empieza y hay que saber reconocer qué es, en qué fallamos. eh, Excedimos a lo mejor la carga laboral, y descuidamos la parte digital de nuestros procesos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Eh, Uno de los problemas que tenemos, o de las dificultades que prácticamente todos enfrentamos, es el colonialismo tecnológico. Es decir, nosotros tenemos la soberanía sobre nuestra información posiblemente o sobre nuestros procesos, pero no tenemos soberanía sobre nuestra infraestructura. Las dependencias gubernamentales y muchas empresas mexicanas utilizan plataformas diseñadas y controladas por corporaciones extranjeras. Esto incluye desde el almacenamiento en la nube hasta sistemas de comunicación y herramientas de privacidad. El problema no es solamente operativo. Es un problema literal de soberanía, pues al depender de servidores, códigos y contratos bajo jurisdicción extranjera, pues la autonomía institucional se vuelve frágil. En este marco, los autores Cowdery y Mejías en 2019 propusieron el concepto de colonialismo de datos. Es una nueva forma de dominación que ya no se basa en territorios, sino en infraestructuras y flujos de información. En este sentido, hay un ejemplo relevante que fue el escándalo del software Pegasus en México también. Este sistema de espionaje fue utilizado para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Este software, desarrollado por NSO Group, solo puede ser adquirido por gobiernos, pero su uso fue desviado con fines políticos y ajenos al interés público. Este ejemplo muestra cómo el acceso a herramientas de vigilancia sofisticadas sin mecanismos de control puede derivar en abusos de poder, debilitando la democracia y erosionando la confianza social. Aquí las preguntas que valdría la pena hacerse es: ¿hasta qué punto puede una empresa o un Estado considerarse soberano si no controla la tecnología que usa para protegerse o para operar, ¿no? En ese sentido, hay casos empresariales como credenciales expuestas, espionaje comercial, malware silencioso, en fin. La seguridad no solo se ve comprometida por los gobiernos o por grandes actores geopolíticos. La empresa también son el blanco de constantes ataques silenciosos, especialmente a través de lo que se conoce como el credential stuffing y malware sin archivos.
Uno de los vectores más comunes es el uso de combinaciones de usuario y contraseñas previamente filtradas en Internet. Sitios como Havelbean Piwik muestran millones de registros comprometidos que, al ser reutilizados, permiten el ingreso no autorizado a plataformas empresariales. El acceso no siempre se nota de inmediato. Algunos atacantes permanecen invisibles durante meses, observando movimientos, descargando información o capturando hábitos de navegación, ¿no? Así que hay que tener cuidado cuando se guarda la contraseña en automático en la computadora. En el sector bancario se han reportado incidentes de malware sin archivos, de los que son conocidos como archivos malware, el cual opera directamente en la memoria RAM del sistema. Esto dificulta bastante la detección, ya que no deja rastros en los discos duros ni activa antivirus convencionales. La industria financiera ha sido especialmente afectada por este tipo de amenazas, ya que combina accesos privilegiados, transacciones en tiempo real y sistemas legacy interconectados. En este sentido, valdría la pena preguntarse si los responsables de cada área en su empresa son responsables de la información que manejan, cómo la protegen y qué hacer si se compromete. Este protocolo de monitoreo y reacción ante amenazas latentes existe o simplemente lo dejamos al albedrío del técnico que nos apoya. Es decir, sabemos que realmente está capacitado nuestro elemento, hacemos estos protocolos que yo mencionaba de qué pasa si nos cae un phishing al correo. Ese tipo de preguntas son interesantes plantearse en la cotidianidad porque así podríamos eh, fomentar la seguridad en nuestras empresas, ¿no? Entonces, idealmente para que haya gobernanza digital como un núcleo del liderazgo empresarial, deberíamos considerar la ciberseguridad como algo que se ejerza desde algo interno, dejar de ver a esos departamentos como el departamento aislado o quizás dejar de contratar a alguien que nos dé mantenimiento, porque esto requiere una visión de conjunto que van definitivamente en el nivel directivo y también requiere la integración de una estrategia transversal en todos los procesos que llevamos. Y cuando hablo de todos los procesos, recuerdo mucho anteriormente los procesos de inteligencia se cuidaba al bolero que iba a las oficinas de gobierno a bolear y que luego era el que más información tenía, ¿no? Así a veces no cuidamos a una simple recepcionista, ¿no? Que está cargando los datos en una computadora y que es quien de pronto podría responsabilizar o podría generar un caos en la institución, ¿no? Eh, es por eso que se propone un modelo de gobernanza a 360 grados que contemple políticas internas claras, auditorías regulares, soberanía de datos, que exista una cultura organizacional de prevención y capacitación continua, y esta gobernanza no debe enfocarse solo en tecnología, sino en procesos éticos y de responsabilidad y sostenibilidad. En ese sentido, aquí en México, la cibergobernanza aún se encuentra en una etapa de consolidación, aunque no contamos con una ley específica, Antonio. En ciberseguridad sí existen disposiciones que son dispersas, pero atraviesan están en leyes financieras, penales, de telecomunicaciones, de protección de datos personales. Uno de los avances más relevantes es la estrategia de ciberseguridad 2024-2027 del Banco de México, que establece lineamientos para la gobernanza interna y define las responsabilidades y refuerza el monitoreo sistémico.
En el ámbito empresarial, el 65% de las compañías en México identifican la ciberseguridad como uno de sus principales riesgos. En ese sentido, debemos de reconocer que existe una brecha significativa entre la percepción y la comprensión del tema. Aunque el 90% de los consejos de administración reconocen su relevancia, apenas el 60% tiene claridad sobre las tecnologías y las vulnerabilidades que involucran. Este desfase entre conciencia y acción muestra la urgencia de incorporar verdaderos mecanismos de gobernanza digital al interior de las empresas mexicanas. Ahora bien, pasando a un plano interno, la cibergobernanza requiere mucho más que una buena infraestructura tecnológica. Debe estar respaldada por una estructura de gobierno corporativo sólido y alineado. Entre las mejores prácticas se destaca la creación de comités especializados que atienden temas de ciberseguridad, continuidad operativa y resiliencia organizacional. Hay un cargo que no todas las empresas tienen, que se le conoce como el CIO, pero CIO, que significa Chief Information Officer. Este debe dejar de ser visto como un técnico y ser reconocido como un actor estratégico con voz en el consejo. A nivel operativo, las empresas deben adoptar controles como auditorías continuas, planes formales de respuesta a incidentes. Y es que hoy 3 de cada 4 empresas aún no tienen programas de capacitación, no solo para personal operativo, sino también para directivos. Además, la implementación de herramientas como autentificación y multifactor, con el cifrado de datos, seguridad en dispositivos móviles, monitoreo eh, de proveedores de la nube, es indispensable contar con esta eh, garantía de integridad digital de las organizaciones a las que nos prestan esos servicios. En ese sentido, hoy debemos de entender que nos enfrentamos a amenazas emergentes con un nivel de sofisticación sin precedentes. El uso de inteligencia artificial en ataques phishing, ransomware, como servicio, suplementación mediante deepfakes y vulnerabilidades en servicios en la nube representan riesgos reales en evolución constante. A esto se suman las presiones regulatorias, normativas sobre protección de datos, cumplimiento de el, el ESG, que sería el Environment, Social and Governance, es decir, el ambiente social y la gobernanza, procurando reportes transparentes que están obligando a las empresas a evaluar sus estándares de seguridad y gobernanza digital. Aquí hay que reconocer que el 62% de las organizaciones ya identifica este entorno como un riesgo crítico, y ante este panorama, las recomendaciones pues, que ustedes podrían hacer o que todos podríamos implementar es adoptar frameworks internacionales como el National Institute of Standard of Technology, que describí en la primera parte, para estructurar políticas claras, fomentar una cultura organizacional resiliente donde cada colaborador entienda la ciberseguridad y que comprenda que no es solo una tarea del empleado técnico. Finalmente, eh, una práctica que podría prepararnos es desarrollar simulacros, auditorías internas y reportes transparentes para construir confianza y robustecer la postura institucional ante riesgos digitales. En el contexto federal aquí en México, me gustaría comentarles, por ejemplo, que esta administración ha movido la agenda de ciberseguridad hacia el centro y, y la ha puesto en el foco, ¿no? En enero del 25 se creó la Dirección General de Ciberseguridad, dependiente de la nueva Agencia de Transformación Digital. Este fue un paso clave para consolidar los mecanismos activos digitales del Estado, siguiendo estándares internacionales. Eh,
Aquí hay que reconocer que la presidenta expresó su respaldo a la ley de ciberseguridad que se autorizó en el estado de Puebla y está destinada esta ley a combatir el ciberacoso, aunque el gobierno federal aclaró que va a revisar el contenido de esta ley para evitar restricciones a la libertad de expresión. Como algunos de ustedes recordarán, en marzo la presidenta dio una declaración en donde decía que su antiguo teléfono y correo electrónico fueron hackeados y aunque aclaró que no hubo afectación a sus canales oficiales, este reconocimiento público refuerza la urgencia de fortalecer la seguridad digital e incluso en el nivel personal. Estos hechos muestran una voluntad institucional para mejorar la gobernanza digital, desde la consolidación de estructuras técnicas hasta el respaldo de leyes locales y la conciencia de vulnerabilidad que hay desde la presidencia, ¿no? Eh, Aquí también cabe resaltar que queda por definir cómo estas iniciativas se traducirán en políticas empresariales efectivas y esquemas normativos sólidos, como tú preguntabas, José Antonio. Entonces, aquí quiero concluir esta segunda parte mencionándoles que la gobernanza digital como un núcleo de liderazgo empresarial es muy importante porque tenemos que ver a la seguridad, a la ciberseguridad, perdón, debemos dejar de considerar que depende de algo externo. Muchas empresas ya están adaptando a eso, están generando áreas internas que, que requieren de una visión conjunta para que el proceso de toma de decisiones desde el nivel directivo sea transversal en todos los procesos de negocio. Se propone un modelo de gobernanza 360 que contemple políticas internas claras, regulares, soberanía de datos, cultura organizacional y prevención y capacitación continua. Y bueno, pues esta gobernanza no debe enfocarse solo en tecnología, sino en la ética y la responsabilidad. Eh, el desafío no solamente es evitar ataques, sino saber qué hacer cuando ocurran, porque los ataques son inevitables, pero la vulnerabilidad, sobre todo la institucional, no lo es, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con estas preguntas, ¿no? Si estamos como personas o como empresas preparados para enfrentar una crisis digital y si lo estamos, ¿con qué tiempo y cuánto nos va a costar? ¿No? O estamos esperando a que algo así nos ocurra este, para reaccionar, ¿no? Con esto yo dejaría la presentación aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, podríamos proceder. Sí, antes que otra cosa, muchísimas gracias por su plática que pone, como ya decíamos antes, pues atención sobre un problema que muchas veces no percibimos a pesar de que convivimos cada vez más en ambientes digitales. La verdad es que muchas veces no pensamos, como decía hace un momento, en la cuestión pues institucional, en la cuestión también de seguridad, donde tienen que cooperar tanto entes privados como públicos. Hay algunas preguntas del público que me voy a permitir leer. La primera precisamente tiene que ver con el tema que usted mencionaba acerca de este colonialismo digital, acerca de precisamente que muchos de los programas, equipos, vienen del extranjero y que como tal pues pueden estar un día aquí y otra vez no, o bien inclusive traer incluidas vulnerabilidades de fuera. ¿Cuál cree usted que sería precisamente los elementos que tendría que desarrollar el Estado o bien el sector privado para precisamente poder ir resolver este problema? Sí, mira, bueno, la verdad es que los autores que hicieron ese análisis de colonización es interesante porque, bueno,
para nadie es un secreto que muchos países de Latinoamérica fueron colonizados. ¿Esto qué quiere decir? Que la tecnología de otros países llegó junto con gente extranjera y nos hicieron dependientes de esos procesos, incluso desde las creencias, ¿no? Entonces, estos autores establecen que esa colonización se está volviendo a dar. ¿Qué quiere decir? Que se están empoderando los dueños de esa tecnología porque nos están haciendo dependientes de ella. Entonces, ¿el Estado qué tendría que hacer? Definitivamente desarrollar una infraestructura propia para poder afrontar esos riesgos, ¿no? Pensemos en el desarrollo de satélites, ¿no? Mexicanos, operado por mexicanos, puesto en el espacio por mexicanos, ¿no? A partir de ahí podemos empezar a entender a qué se refiere los riesgos de la colonización, ¿no? No contamos, alguien decía por ahí de los carros eléctricos, del conflicto que se está dando entre, a nivel geopolítico entre el bloque asiático y el bloque norteamericano, ¿no? Y ahí entra México, México, Estados Unidos y Canadá, o sea, como bloque. El estarnos distanciando o queriéndonos deslindar de que somos geográficamente un estado o un bloque, eh, genera dependencias, ¿no? O sea, muchos de los componentes de cómputo contienen partículas de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Y el oro de dónde se extrae? Pues en América, México es uno de los productores de oro más importantes, ¿no? Pero ¿quién lo procesa? Pues los canadienses. Entonces estamos en ese bloque y me estoy yendo a lo más esencial de los componentes de los equipos de cómputo, ¿no? Eh, Obviamente ya mencioné lo de los satélites, no tenemos una infraestructura aeroespacial propia, no tenemos ese respaldo. Hay buenos intentos por hacerlo, pero no me queda claro, y esto lo repito a título personal, no me queda claro si el romanticismo de los tratados de Bucareli nos impidieron desarrollarnos, ¿no? Y hacer eso, pues simplemente es porque como colonizados estamos acostumbrados a que nos manipulen, es decir, a estirar la mano y que llegue algo y ya, me mantengo en una zona de confort y no trato de ser autosuficiente real. Eso es básicamente el riesgo que se corre ante la colonización en materia de ciberseguridad y de ciberespacio. Ok, muchísimas gracias. Relacionado con el tema, digamos que para enlazar otras Ahora sí. preguntas, había, bueno, una cuestión precisamente que usted mencionaba acerca de, bueno, tenemos este colonialismo y tenemos la necesidad, por otro lado, de implementar tanto, bueno, políticas a nivel de Estado como, pues también de las instituciones privadas. Se podría hacer, digamos, así como se intentó en el siglo pasado con diversas, digamos, cuestiones comerciales, la famosa sustitución de importaciones que dirigió la política económica en el siglo pasado, podríamos hablar de una sustitución de instrumentos, digamos, digitales o de tecnología o educación que pudiera cooperar el sector privado y el público para tratar de pues crear, digamos, una infraestructura nacional en materia de ciberseguridad? Sí, mira, qué bonita pregunta, qué bonita manera de plantearlo. Definitivamente yo considero que estamos en un momento ideal porque no hay ninguna restricción tú cuando hablas del proceso de sustitución de importaciones, hablábamos de que ya había patentes para algunas cosas. Para generar la infraestructura del ciberespacio, las patentes aún se pueden desarrollar. O sea, no es que ya esté saturado algo y que por eso tengamos que
regular y todo, ¿no? Tú puedes construir una antena, tú puedes, o sea, como Estado todavía tienes esa potestad. Aquí la pregunta interesante es, ¿qué tanto al empresario, al que tiene, es parte de la iniciativa privada, qué tanto le interesa dejar de depender de esas tecnologías? O sea, bueno, no sé, a lo mejor tú eres muy joven, pero cuando yo era niño, había juguetes que decían Made in China y todo el mundo creía que eran corrientes, ¿no? Y sí, definitivamente si lo comparabas con otros juguetes que procedían del norte principalmente, pues sí, eran más débiles, más frágiles, se rompían con facilidad, etcétera, etcétera. Pero hubo que apostarle a eso y ahorita pues un iPhone es hecho en China también, ¿no? O sea, la tecnología de punta es hecha en China. Entonces, no sé qué tanto el empresario mexicano le quiera apostar a que sí haya eso. Me queda claro que el Estado sí está haciendo esfuerzos y no lo digo porque yo esté trabajando en ese sector, sino porque me ha tocado verlo. Mi primera experiencia en la policía cibernética de la Policía Federal Preventiva en su momento consistió en detectamos una red de pedófilos que laboraba desde Acapulco, pero tenían o sea, laboraban en Acapulco. Los servidores uno estaba en Australia y otro nunca lo pudimos encontrar, pero era muy sofisticado porque era a través del arte. Escogían la mayoría de los clientes, digámoslo así, de los pedófilos enfermos, era gente que le gustaba el arte. Entonces, te mandaban fotos de arte y de acuerdo a lo que te gustaban, iban seleccionando. Era progresivo. Te estoy hablando del 2004. ¿No? No había tanta tecnología. Sin embargo, con figuras y de acuerdo a tu perfil psicológico, tú ibas escogiendo qué te gustaba, de tal forma que ibas avanzando hasta que te salían fotos de niños, pero la clásica foto del niño pobre, ¿no? En África o en México o en alguno de estos países, ¿no? Y te gustaría ayudarlos. Entonces hay un chiste mexicano muy famoso de las puertas, ¿no? No sé si recuerdan uno que, ¿quiere rojo o blanco? No, no, pues blanco. Y va pasando puertas y al final salen con una tontería, ¿no? Y ya les dan la salida. ¿Quiere final feliz? Sí. Ah, pues váyase a una fiesta, ¿no? Así pasó con estos softwares que encontramos en el mercado. Era principalmente el cliente, el target era europeo, nórdico o americano, anglosajón en términos generales. Y llegaban en cruceros a Acapulco y había una casa de seguridad en donde tenían a los niños. Y así fue como dimos, fue el primer, digamos, logro importante que hizo la Policía Cibernética. Con ese caso se fundó y se consiguió que se bajaran recursos para poder establecerla y que ha evolucionado al grado que ahorita la tiene la Guardia Nacional y es, digo, si a lo mejor no es la más avanzada, pues sí ha permitido detectar ese tipo de cosas. Te digo, de una manera, pues bastante importante, ha sido ejemplo en otros foros internacionales. Me tocó ver cómo los compañeros que se quedaron ahí este, eh, se fueron proyectando gracias a su conocimiento en este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, y fue gente que se fue a adiestrar a Canadá. Teníamos un maestro en ciberseguridad en ese tiempo. Eso era, ¿de qué se trata? ¿No? Nadie creía que existiera esa maestría. Y bueno, para cerrar esta parte, y aquí me gustaría comentarles un poquito, no sé si algunos de ustedes hayan escuchado de este personaje, Michael Assantel.
que es pionero en la seguridad cibernética. Él en realidad era un oficial de la Marina que empezó a incursionar en todo esto y él decía que la ciberseguridad no era un problema tecnológico, sino un problema de liderazgo. Hoy en día, eh, los egresados de esa maestría, por ejemplo, de seguridad cibernética, los primeros lugares se llevan el premio Ashanté en honor a este marino estadounidense que desarrolló varios procesos en materia de ciberseguridad. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Relacionado otra vez con el tema, hay otra pregunta. Tengo otra pregunta. A ver, Ah, ¿Perdón? hola, hola, hola. Pregunta, no sé si o quieres leerla ahí que aparece en el público, vinculado Sí, les estoy dando con lo que acaba de indicar, lo que es la... Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, relacionado con el tema anterior, precisamente en cuestión de capacitación y educación, digo, ese es otro de los grandes temas de, digamos, de la problemática en materia de ciberseguridad. Eh, Aquí, ¿qué bases se necesitan? Porque de nueva cuenta es un problema que no tenemos tan presente y es necesario tanto en el sector público gubernamental con toda la problemática que usted mencionó, el caso de Pemex que mencionó hace un rato, y también en el caso de las empresas privadas que muchas veces, pues digo, su materia prima o su objeto es la información y eso también las coloca en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuál sería el perfil de las personas que se dediquen a cuestiones de ciberseguridad? Mira, en, definitivamente es un especialista en comunicaciones y seguridad de la información. Justo hace algunos meses, cuando estaba en el Centro de Estudios Superiores Navales, yo veía que ahí tenemos la maestría en seguridad de la información. Y yo por desconocimiento pensaba en que era menos que un hacker que supiera protegerme, ¿no? Entonces, comentando con el compañero que estaba ahí, eh, me explicó cómo es todo este proceso en el ciberespacio y cómo finalmente, cuando tú puedes, la seguridad de la información, hablar de seguridad de la información incluye espacio, ciberespacio, espacios físicos reales y incluso el archivo, el folder del documento que tú puedas traer en la mano, ¿no? Entonces, eh, el perfil que tiene el Centro de Estudios Superiores Navales para ese tipo de personas es, primero, pues hacen, por ejemplo, un técnico en informática que va escalando, ¿no? Hay un desarrollo profesional. Con conocimientos básicos de comunicaciones e informática, ir empezando a desarrollar estos procesos. Ahora, ¿un abogado puede entrarle a esto? Desde luego que sí. O sea, un profesionista que ya conoce el empleo de la computadora y que valora un equipo técnico, sí puede entender el proceso de ciberseguridad. Le va a costar más trabajo definitivamente desarrollar herramientas o emplear herramientas en materia de ciberseguridad, pero la tecnología está tan avanzada que ya cualquier persona es en los dos sentidos, ¿eh? O sea, cualquier persona puede ser un hacker y cualquier persona puede ser un policía cibernético.
La diferencia es muy delgada, la línea es muy delgada para tú hacer un ciberdelito. Lo puedes hacer desde la ociosidad. Digo, lo que sucedió en la pandemia, los datos que les daba, demuestran que la ociosidad es la madre de muchos vicios, ¿no? Entonces, mucha gente ociosa, picándole, picándole y buscándole y buscándole y buscándole, vulneraron un chorro de sistemas, ¿eh? El bancario es el número uno. Pero ahorita en México lamentablemente tenemos muchos casos de clonación de celulares, el famoso, el famoso fraude a través del WhatsApp, de que te clonan el WhatsApp y te secuestran la identidad. Eso en realidad no es un proceso sofisticado de hacerlo, ¿sí? Es más, tú lo puedes hacer o mucha gente lo ha hecho. En mi caso, por ejemplo, enseñándole a mi señora madre a utilizar la aplicación, pues yo he tenido que clonarle su WhatsApp para enseñarle, pues, ¿no? En el sentido positivo, ¿no? Pero en el sentido negativo es muy fácil, o sea, hacerte de las claves de alguien, más, como comentaba en la presentación, esos software que ahorita existen en donde por hacerte más cómoda la vida, te guarda la contraseña, pues de tus claves bancarias. Si no tienes medidas de seguridad extras, pues puedes estar tú mismo preparando tu autoasalto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de herramientas que se usan porque son de muy fácil acceso y en ese sentido la capacitación no es muy sofisticada. Cualquiera puede ser un ciberatacante, pero no cualquiera puede ser un ciberprotector. Aquí es donde viene lo importante de tu pregunta. Eh, Definitivamente quien quiera aspire a ser el CEO, el CIO, el Chief Information Officer, debe de conocer este tipo de procedimientos que tienen que ver con seguridad de la información y va desde el almacenamiento de datos, la buena organización estructural de archivos, hasta la protección física de los servidores. Ujú. Digo, lo que usted menciona además tiene mucha importancia porque sí, generalmente cuando hablamos de ataques cibernéticos y toda esta cuestión, pensamos, digamos, un poquito en términos hollywoodenses del gran ataque con la supercomputadora y cuando realmente la mayoría de los delitos cibernéticos es el cuate que te manda, ahora sí que el príncipe nigeriano que manda 10,000 correos y un incauto con que caiga y ya Literal. fue negocio. O bien el cuate que se hace pasar por funcionario del banco. O sea, realmente son ataques muy primitivos, pero que precisamente se basan en la confianza o en la ignorancia de las personas. Digo, creo que ese también sería un punto muy importante para iniciar una educación prácticamente desde la primaria, una educación así como se les enseña de no dejes que, no te vayas con el Señor o no dejes que nadie te toque allí. También de que no des a nadie tu clave, no des información confidencial, aunque te digan que es del banco o del gobierno. O sea, yo creo que ese también es un punto muy importante y creo que se debería de reforzar desde la primaria, si no es que antes. Sí, está vinculado con la respuesta que le di a José Antonio. Eh, la modificación de ese artículo está dando para modificar también los procesos educativos nacionales. Digo, ahora bueno, desde la administración pasada, ¿no? Con la modificación de los libros y lo metieron no como un tema de ciberseguridad, quiero aclararte, lo metieron como un tema de inclusión, ¿sí? Pero bueno, como haya sido, ya está, y eso es importante. Eh, Porque les enseñan a ser los responsables de, de su información en medios electrónicos. Te repito, no con esa visión, fue más bien por el tema de más de este anuncio, ¿te acordarás? O, bueno, algunos de ustedes se acordarán
que sonaba una alarma y decía, cuéntaselo a quien más confianza le tenga, ¿no? Fue más por ese tema que por hacer conciencia en materia de ciberseguridad. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Una última pregunta del público. Si tuviera que dar 5 puntos necesarios, fundamentales para una estrategia nacional de ciberseguridad, ¿cuáles serían? Mira, los puse, a lo mejor los leí muy rápido, la estrategia, antes de que hablara de la estrategia eh, de los 360 grados, yo menciono básicamente cuatro, que el primero es la capacitación continua, el segundo son las regulaciones claras por parte de la empresa, de la casa, del gobierno. La tercera, perdón, es fomentar la innovación abierta. Esto quiere decir que haya colaboración entre las partes. Es decir, digo, si ya educas a tu hijo mediante el iPad, pues compenétrate para que tenga esa educación cibernética y no sea autovulnerable, ¿no? Entonces en la empresa es lo mismo, tener las reglas claras, te voy a dar tu equipo, bla, 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 pero estas son las reglas institucionales a las que te debes de apegar. Si estoy estableciendo una red interna, no la vulneres, ¿no? Eh, el cuarto punto es la colaboración estratégica, que es a nivel Estado. Si la pregunta es a nivel Estado, definitivamente, si ya dependo, si ya estoy colonizado tecnológicamente hablando, entonces tengo que crear una alianza con aquel que sí tiene la infraestructura en la que yo estoy corriendo. Y no hablo del intermediario, porque aquí es interesante conocer esto, ¿no? O sea, hay veces, voy a poner un ejemplo común, sobre todo en la época de la Guerra Fría, ¿no? Los israelíes generan equipos de comunicación, ¿no? Y los venden a través de terceros intermediarios, pero los que se quedan con la información, pues son los que tienen la plataforma, ¿no? Y para eso está, por ejemplo, el ejemplo de la guerra de los 6 días, ¿no? No sé si recuerden ustedes, pero ahí a través de las comunicaciones simularon las voces de los generales de Egipto y de los países aledaños Ups. para confundirlos y pues neutralizaron todas sus comunicaciones, ¿no? Entonces, ese como cuarto punto. Y como quinto punto, yo eh, definitivamente creo que ya hablamos de capacitación, ya hablamos de concientización, pero la primera es, o bueno, la quinta es, en la medida de las posibilidades, tratar de ser autogestivos en materia de tecnología. ¿Qué quiero decir con autogestivos? Que yo pueda, si ya compré un equipo que no hice yo, que no tengo yo, entonces procurar conocer todos sus procesos, conocer bien para qué es cada cosa y hacerlo autogestivo de acuerdo a mis necesidades. Esos serían los 5 puntos. No sé si me corté yo o se cortó alguien más. Jesús, Juan. No, 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 se escucha perfectamente, contralmirante. Y me voy a tomar, ¿me escucha? ¿Ahora? Sí, yo lo escucho bien. Perfecto. Me voy a tomar el atrevimiento si quiere responderme o no. ¿Usted considera que a nivel, vamos a hacerlo más amplio, a nivel Latinoamérica, a nivel Iberoamérica, los estados están preparados o falta mucho en relación a lo que es ciberseguridad? Bueno, mire, a nivel Latinoamérica,
digamos, los pioneros en estas regulaciones, en estos procesos, son los chilenos y los brasileños. Ellos tienen, digamos, como Estado, tienen regulaciones que están claras y que son un digno ejemplo. Eh, México, al haber sido el segundo país más vulnerable, las ha desarrollado, pero las ha desarrollado, digamos, ante la emergencia, no desde la prevención, ¿no? Ahorita las políticas están tratando de ir un poquito adelantado, pero la dinámica tecnológica, este, nos rebasa, realmente nos rebasa. Entonces, la legislación de estos dos países se implementó en un momento adecuado y les permitió prever un poco estas similitudes. También han tenido sus casos, no de tanto impacto como el de Petróleos Mexicanos o el de la propia Sedena, pero sí han sabido un poco estructurarse o blindarse como países, ¿no? En México la estrategia es un tema político, no es un tema tecnológico, hay que aclarar eso. La verdad es que las instituciones de gobierno que ya tienen autorizado trabajar en estos temas lo han estado haciendo y lo han estado haciendo bien. ¿Te Ah, fuiste, Javier? sí, un ratito Muchísimas gracias falló por la el respuesta. internet. Muchísimas gracias, Sí. contralmirante. Muy clara la Bueno, respuesta. nada más, José Antonio hizo una pregunta, Javier, muy Ujú. interesante que tiene que ver con cómo andamos en Latinoamérica y pues considero que los países más avanzados porque previeron una regulación gubernamental con tiempo, son Chile y Argentina, perdón, y Brasil. Mm. Son los que, digamos, más eh, han podido contener estas situaciones porque el Estado ha dotado a las instituciones de las herramientas adecuadas. Y aquí en México, lamentablemente, es un tema político, no tecnológico, ¿eh? O sea, tecnológicamente, las instituciones que están encargadas en proporcionar eso, y no hablo solo de la Sedena o de CEMAR o de la Guardia Nacional, sino hablo de la Secretaría de Gobernación y en este caso la Secretaría de Seguridad Pública con la Policía Cibernética, que son las áreas tecnológicas, la verdad, sí han avanzado bastante, sí contenemos, pero como le decía yo a Antonio, el, lo hemos hecho por evento, ¿no? O sea, lamentablemente se han presentado eventos que nos han hecho reaccionar. Hemos sido más reactivos que proactivos. Ok, digo, eso es, digamos que la historia de Latinoamérica, por desgracia, muchas veces nosotros Así es. apenas vamos cuando ya otros países van ya de regreso. Digo, espero que, la verdad es que este es, como decíamos antes, no solamente un problema, pero también una oportunidad. Digo, aquí no necesitamos de una posición geográfica privilegiada o necesitamos de una gran cantidad de recursos. Digo, la cuestión es precisamente el conocimiento que se necesita, la educación y de ahí pues lanzar los medios, porque al final, como decía también, la cuestión de los algoritmos, digo, tiene que ver muchas veces con las limitaciones que hoy en día tienen las patentes, pero por otro lado, nada impide darles la vuelta, crear, innovar. Y la verdad también adaptarnos a las necesidades regionales y nacionales. Digo, no sé si tenga algo más que agregar, contralmirante. La verdad es que su plática, digo, nos deja muchas interrogantes, nos deja muchos retos, pero yo creo que ha puesto usted pues los puntos sobre las íes en este sentido. Es un problema tremendamente complejo que tiene que ver con medios, con tecnología, con educación, con voluntad política, con voluntad corporativa también, con colaboración y sobre todo también con la toma de conciencia de estos temas. No sé si quiera agregar algo más, contraalmirante. Eh, Mira, solo que leí la pregunta ya, ahorita me metí al chat,
eh, Ujú, de la pregunta que me hacían sobre qué se necesita, ¿no? Para los protocolos. Yo creo que ahí me quedé un poco corto en la pregunta al responderla. Eh, Hay un esfuerzo que se está haciendo institucional, que lo encabeza la UNAM, y esta, comentaba yo que en esta administración se está haciendo un comité, déjame ver, de acuerdo cómo se llama. Ah, eh, la unidad de administración de la Dirección General de Tecnologías de la Información que pertenece al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el manual que ellos emiten, que está pegado a la MIS, creo que esa estructura y protocolo es el que realmente deberíamos de hacer transversal a todos los entes. O sea, ahí esos protocolos son preventivos, digamos que para concientizar a la etapa temprana que va desde la detección, la contención, la respuesta y la recuperación, ¿no? Como en todos programas, incluso de protección civil, esas etapas existen. Esos protocolos que se están haciendo digamos, desde el gobierno, son los que creo que pueden funcionar bien. El problema es que a veces algunas empresas este, subestiman las reglamentaciones de gobierno por obvias razones, ¿no? Pero no hay que subestimar, en la era de la información no hay que subestimar y no hay que pensar que alguien no puede aportar algo, ¿no? Aquí todo lo que sea en, digamos, preventivo va a sumar, ¿no? Todo lo que pueda, no hay que escatimar en todo lo que puede ser preventivo, ¿no? Aquí, fíjate, casualmente, la empresa esta que hizo el espionaje digital en México, eh, NSO Group, pues ve nada más con los que trabaja y los protocolos que desarrollaban, pues eran muy seguros, pero al final se fueron al lado oscuro de la fuerza y son los que nos afectaron, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo para poder responder bien la última pregunta, ¿no? Creo que esos protocolos, ningún protocolo resta. ok, bueno. Eh, ok, sí, digo, la verdad es un problema serio porque también muchas veces las empresas encargadas de ciberseguridad pues pudieran tener otras intenciones, otra vez el tema del colonialismo digital, lo que comentaba al principio de su charla, precisamente el caso de Ucrania, donde pues al principio pues su inteligencia que estaban obteniendo en tiempo real gracias a satélites pues les estaba permitiendo planear mejor sus ofensivas y de repente el dueño dijo, pues ¿qué crees que ya no? Ya Y no, eso causó varios problemas y la verdad eso se puede traducir fácilmente en si ya no pago una mensualidad de mi servicio de protección, se si de puede. repente pues alguien le llega con un mejor pago a mi servicio de protección, la verdad es que sí es un problema muy complicado. Pero de nuevo, pues la verdad es que sí, aquí están los elementos básicos para partir de allí, precisamente para reconocer este problema y también las alternativas que tenemos. Todo eso es muy importante. Así Bueno, es. me parece que ya no hay más preguntas. Si ya no hay ningún comentario, pues no me queda más que agradecer pues por su muy interesante y muy profunda charla, además muy preocupante también en algunos aspectos, pero pues la verdad es que son temas, ahora sí que como dicen en algunas redes sociales, nuevo temor desbloqueado.
pero la verdad es algo que es necesario de lo que tomemos conciencia a todos niveles, porque también digamos, los derechos a la privacidad y a la información y a la seguridad de la información, muchas veces el principal ofensor de esos derechos, pues somos nosotros mismos. Desde luego. Velamos pues todo en redes. Entonces, la verdad también desde ahí yo creo que la toma de conciencia y la educación adquieren especial importancia y obviamente todos los mecanismos, protocolos y la cooperación entre los diversos sectores es fundamental. Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias, contraalmirante de la Rosa. La verdad es que su plática ha sido muy interesante y pues también muy completa. Por parte del Códex, pues la verdad, nuestro más profundo agradecimiento. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy a las órdenes y quiero felicitarlos, porque no conocía yo las bondades y lo que aportan. He tenido la oportunidad de participar en otros foros, como oyente, y siempre estaba nervioso, tengo que reconocerlo, porque tienen gente muy preparada y qué bueno que sigan haciendo este tipo de cosas y difundiendo, pues este tipo de conferencias y este tipo de actividades que la verdad nos son útiles y nos permiten a todos afrontar de mejor manera los retos que se viven en la cotidianidad, ¿no? Pues ahora sí que tiene las puertas abiertas para cualquier otra intervención. Contralmirante, la verdad es que esto es un tema que da para mucho, tan solo el aspecto empresarial, corporativo, de seguridad nacional, de seguridad privada. La verdad es que es un tema que tiene mucha relevancia y mucho de dónde cortar. De nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes y oyentes de esta conferencia. Los esperamos la próxima semana para nuevos temas en Codex, conocimiento exponencial. Y no me queda más que desearles buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias.